Buenas noches a todos los amigos, una vez más de Revista Culturizarte, una vez más empezando esta jornada. Bienvenidos y gracias por seguirnos a cada uno de ustedes, manteniéndonos siempre con información y sobre todo consejos y recomendaciones. En breves minutos estaremos conversando y dialogando con el doctor Víctor Álvarez. Él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Ya estamos esperando que él esté en sus próximos minutos conectándose. Mientras tanto, les quiero reiterar nuestra recomendación de cada programa que nosotros hacemos, y es que precisamente debemos mantener justamente las medidas de bioseguridad, vigentes que se nos piden. Y en breves minutos ya vamos a tener el doctor justamente Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, quien con él vamos a tratar esta noche sobre cómo tengamos las debidas recomendaciones ante virus y bacterias. Estamos esperando que él se conecte, pero mientras tanto sigamos dialogando con cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos. Recuerden que Revista Culturizarte se sigue manteniendo con varias novedades, sorpresas que se siguen generando, y ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales en @Revista Culturizarte. Estamos esperando que el doctor ya pueda tener mejor señal de conexión. Mientras tanto, les vamos a seguir reiterando. Recuerden, queridos amigos, que nos siguen en las redes sociales. Recordemos que el coronavirus sigue vigente en nuestras vidas y es nuestra responsabilidad también podernos cuidar nosotros y a nuestros familiares, a nuestros queridos amigos y a cada una de las personas que nos rodean. Entonces, seamos conscientes del riesgo que estamos llevando. Hoy se ha dado un nuevo informe y nos hemos dado cuenta que la balanza sigue subiendo en el tema de contagio. Entonces, por ese motivo, mucho más debemos de tener mayor cuidado, mayor protección y seguir listos para seguirnos conectando y sobre todo para más adelante podernos abrazar. Más adelante, ya cuando ya pase todo esto, podamos abrazarnos entre todos y podernos desear los mejores deseos que tengamos, pero nos podamos abrazar con todas las personas que amamos. Pero ahora es momento de seguirnos cuidando, es momento de seguir manteniendo esos cuidados, sobre todo por el bien de nuestras familias y por el bien nuestro. Recuerden que generalmente la tasa de mortalidad que ha habido a través de este virus no escatima si son jóvenes, adultos o adultos mayores. Entonces, en tales casos, debemos nosotros mantener la calma y sabernos cuidar, proteger, cuidar a nuestros seres queridos. Recordemos siempre el lavado frecuente de manos, y muy aparte de eso también, quiero también reiterarles también el uso del alcohol y la mascarilla, que es lo que nos recomiendan las autoridades. Estoy esperando que el doctor se pueda conectar. Tiene aún problemas de conexión. Hoy hemos preparado un tema bastante interesante acerca de las recomendaciones que debemos de tener ante virus y bacterias. Sabemos que en este tiempo, generalmente, aparte de que vivimos con un virus que es el coronavirus, también existen otros tipos de bacterias que se van generando en nuestro organismo o están en el ambiente y generalmente producen otro tipo de situaciones o malestares en nuestra salud. Además, también existen otros virus, como por ejemplo la gripe común, que también termina siendo otra situación que se nos está generando. El doctor tiene todavía problemas de conexión, estamos esperando que él se conecte. Mientras tanto, ustedes, si desean alguna inquietud, hacernos llegar recomendaciones, también nos pueden hacer llegar a través de Revista Culturizarte, en @Revista Culturizarte. Estamos esperando que el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, pueda conectarse. Tiene un problema de conexión hasta el momento, pero estamos esperando que él pueda ya tener la señal adecuada para poder conversar esta noche. Mientras tanto, también quería reiterarles también, aparte del cuidado y todo lo que tiene que ver con todo lo que engloba, todo lo que tiene que ver con los cuidados necesarios, también queremos, ahora sí, ya tenemos al doctor, queremos también darles a conocer que cada uno de nosotros debemos ser conscientes con lo que hacemos. Doctor, muy buenas noches. Está en sentido horizontal, Buenas no en noches, sentido Diana. vertical. Buenas noches. Puede cambiar el teléfono. Ahora sí, Ya. doctor, ahora sí. Buenas noches, doctor. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Víctor Álvarez. Él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Buenas noches y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias por la apertura y
Muchas gracias por la invitación al Colegio Médico de Pichincha. Doctor, hablando de colegio, hablando de médicos, sabemos que en la actualidad existe un virus que nos ha afectado a nivel mundial, en forma general, y que sigue afectando en nuestras vidas. Pero aparte del virus actual, que es el coronavirus, que lo mencionamos, existen otra cantidad de virus que también se pueden estar en el ambiente y que también están generando malestares y no necesariamente son coronavirus. Por ello, los hemos invitado para hablar sobre cuáles son las recomendaciones ante virus y bacterias que existen, no tan solo en el ambiente, sino también a nivel general. Doctor, cuéntenos un poco. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Bueno, ustedes deben conocer, nosotros vivimos en un medio ambiente que tiene muchas particularidades en las cuales convivimos con seres vivos, tanto multicelulares como unicelulares. Las bacterias son seres vivos unicelulares, son pequeños microorganismos que tienen un comportamiento agresivo contra el ser humano. Algunas de estas pueden ocasionar enfermedades, pero otras bacterias también pueden ser beneficiosas. Entonces, se pueden dividir en dos grupos, las bacterias que son agresivas, nocivas o infecciosas, y las bacterias que ayudan incluso para mantener en una relación adecuada la presencia de estas bacterias anormales en el organismo. Los virus son pequeños seres más de tipo ADN que tienen un comportamiento muy especial, que son muy microscópicos y que ocasionan infecciones y que son difíciles de tratar por la presencia del ADN y del ARN en su membrana. Ahora, ¿cuál sería más letal, una bacteria o un virus? Bueno, depende de la letalidad, ¿no? Puede ser un virus, puede ser nocivo, puede ser letal y una bacteria igual. Tenemos virus que incluso ya los hemos desechado de la faz del mundo. Por ejemplo, el virus de la poliomielitis, el virus de la viruela, un virus que va apareciendo. El problema de los virus es que van mutando, van cambiando sus características especiales, características y esto ocasiona que el cuerpo no pueda defenderse. Las bacterias igual, las bacterias también pueden comportarse de una manera muy agresiva, muy lesiva, y el comportamiento de las bacterias se ha dado y se puede hacer que son muy peligrosas porque tienen una particularidad, que van haciendo resistencia a los antibióticos. Y esto es muy preocupante porque hemos visto en el mundo que últimamente las bacterias son más resistentes. Las bacterias resisten a los antibióticos. Antes tenían una particularidad de la resistencia, era como de una herencia. Ahora, con estudios que se han hecho, la resistencia se hace por contacto de que hay bacterias diferentes que transmiten su información, ya se tiene resistencia. Y eso tenemos mucho problema con la automedicación. Eso nos ha causado mucho problema, nos ha causado un problema de salud pública a nivel mundial, que es la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Eso quiere decir que apenas nosotros tengamos alguna infección, sea bacteriana o de virus, en este sentido, debemos primero acudir al médico y no automedicarse. Sería la recomendación más real en este sentido para no empeorar las cosas. El consejo que siempre se ha dado es que la automedicación es uno de los elementos más nocivos y que incluso sus consecuencias son más nefastas que la misma infección. No solamente el problema radica en la situación de la resistencia en las bacterias, sino que la automedicación en cualquier tipo de enfermedad, no solamente en las infecciones, en cualquier tipo de enfermedad, puede ocultar los cuadros y pueden desencadenar problemas muy graves. Le pongo, por ejemplo, la famosa apendicitis. Usted en una apendicitis está tomando analgésicos o está tomando aquellos medicamentos que son antiespasmódicos, vulgarmente, coloquialmente hablando, esos medicamentos para los cólicos. Lo que hace usted es disminuir la sintomatología y enmascarar el cuadro. Y esa apendicitis está progresando y puede llegar a perforarse, producir peritonitis, producir un problema muy grave con una secuela grave o incluso producir una muerte por esta peritonitis.
Correcto. Ahora, doctor, ahora al hablar un poco más entrado en el tema de virus y bacteria, ahora, el virus, ¿por qué se propaga tan rápidamente que una bacteria? ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos en ese sentido? Bueno, de acuerdo a la característica del virus, ¿por qué se propaga mucho el virus, el COVID-19, el SARS-CoV-2? Porque es un virus que se contagia a nivel el ambiente, de las gotas. Entonces es un virus muy pequeñito que puede atravesar ciertas barreras por el diámetro que tiene. Las bacterias también pueden comportarse de esa manera. Una de las bacterias que se puede transmitir de esa manera es la de la meningitis. Entonces, hay que tener Meningitis. cuidado en ese sentido. No solamente es una característica de los virus o de las bacterias. Las dosis, que son bacterias muy patógenas y tienen características transmisibles, pueden transmitir de esa manera. Incluso los parásitos. Hablamos de los parásitos, que son un tercer grupo, que ellos tienen un ciclo específico que se llama el ciclo ano-mano-boca. Es decir, el parásito sale del huésped del organismo del ser humano porque se contaminan las manos, como no existe una buena higiene por la boca. Entonces, todos los microorganismos patógenos, como parásitos, virus o bacterias, tienen estos ciclos vitales. Estos ciclos vitales hacen que se propaguen y cada uno tiene la característica de ser más contaminantes o no. El virus de la fiebre tifoidea, de la salmonelosis, puede transmitirse de una manera muy rápida al estar contaminando el agua potable, el agua que tomamos. El virus, ¿se acuerda de la famosa pandemia que tuvimos por el cólera hace unos 30 años? Es cierto, Ujú. se transmitía la bacteria del cólera, se transmitía por el agua. Eso era lo que pasaba, se transmitía, vivía en el agua y obviamente también ingresaba a los peces y teníamos la transmisión tanto por la ingesta del agua contaminada, también como la ingesta de los alimentos contaminados. Correcto. Ahora, doctor, frente a esta situación que hemos conversado ahorita del tema de bacterias, virus, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos debemos de tener en cuenta para evitar, en este caso, un contagio no tan solo del virus, sino algún tipo de bacteria que quizás conocemos que dentro del hogar ya existe? Por ejemplo, la famosa gripe que están dando, la gripe estacionaria que generalmente da, o también algún tipo de bacteria que provoque justamente problemas gástricos, sería en este caso A sentido. ver, las primeras son las normas de bioseguridad básicas. Mire, el lavado de manos no es un invento que se presentó con el SARS-CoV-2. El lavado de manos es uno de los elementos muy importantes para prevenir la transmisión de bacterias, virus y parásitos. Esa es la principal situación. La segunda, hervir el agua, para cuando tenemos en esa situación, tomar agua potable, hervir el agua, no consumir aguas que estén contaminadas o que vengan de ríos o de lugares donde no existe un flujo de el agua. La otra es evitar las aglomeraciones, utilizar estornudar y toser con el flujo de todo, taparnos. La otra, la principal, es la solidaridad y la responsabilidad. Si nosotros pensaremos que estamos enfermos de gripe, pues obviamente no tenemos que salir. Si nosotros sabemos que tenemos una infección bacteriana que se transmite por la ¿La cuchara? defecación, pues tenemos que lavarnos bien las manos después de haber utilizado el baño. Son normas básicas. Imagínense que hasta hace unos 20 o 30 años hubo un aumento de infecciones nosocomiales, de infecciones de los hospitales y los Correcto. Doctor, ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, en casos muy frecuentes de personas que sufren regularmente de gripe? En este tiempo de que estos cambios de clima, generalmente hay personas que solamente sufren de gripe y no necesariamente es el coronavirus. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener una vida sana. Una vida Ya. sana quiere decir tener una buena alimentación, ¿En evitar qué debe consistir esa alimentación? la alimentación tiene que ser balanceada,
tiene que haber un balance entre los hidratos de carbono, las proteínas, las vitaminas, las verduras y los líquidos. Entonces tiene que haber un balance en ese sentido. Cuando hay un desbalance siempre hay un problema en la nutrición. Además de eso, uno de los problemas que tenemos a nivel mundial, uno de los problemas de salud pública mundial es la obesidad. ¿Por qué? Por el mal hábito alimenticio, la sobrecarga de grasas, las comidas preelaboradas, las frituras, etcétera, ha hecho que en el mundo tengamos una epidemia que es la obesidad. Entonces, primero tenemos que tener una buena alimentación. Segundo, evitar el consumo de alcohol y sobre todo evitar el consumo del cigarrillo. Esto es importantísimo. El cigarrillo tiene que ser desterrado de la faz de la tierra. Debemos dejar de fumar y debemos hacer campañas para evitar que se fume en este sentido. Y otro de los elementos es hacer deporte, no tener una vida sedentaria, tener una buena armonía, una buena relación con los estímulos que tiene el medio ambiente, es decir, saber tener una terapia antiestrés, saber dominar esta situación, saber cómo embarcar. Parece todo esto muy fácil, pero en realidad a veces el problema es tan difícil que no se lo puede realizar de una manera tan fácil, sino que tiene que también tener muchas situaciones, y es por eso que tenemos problemas en ese sentido por el sedentarismo. La otra situación es obviamente lo que ya habíamos hablado, evitar la automedicación. Eso es muy importante. Ese es uno de los problemas que incluso en esta pandemia hemos tenido problemas en ese sentido. La automedicación ha creado problemas, incluso en algunos sectores, mucho más problemas que el mismo SARS-CoV-2. Porque al automedicarse, usted puede tener efectos indeseables y estos efectos indeseables pueden ser los que favorezcan para que los daños colaterales del virus sean más, se presenten con mayor frecuencia. Correcto, doctor. Ahora, frente a estos cambios de clima existen varios virus, el gripe, problemas en la piel, etcétera, etcétera. Todos estos conllevan también a tener una buena alimentación y aparte también a cuidarnos hasta qué punto, por ejemplo, una persona que sabes que generalmente, frecuentemente sufre de gripe, ¿qué es lo que debería evitar, por ejemplo? Bueno, una persona que sufre de gripe debe evitar el cigarrillo y el humo, debe evitar también ¿Ya? los cambios bruscos de temperatura, debe tener una alimentación rica en vitamina C, tiene que tener también un control por un médico especialista, porque el problema puede desencadenarse por alguna situación de alergia en las fosas nasales, una rinitis alérgica. Entonces, si una persona tiene problemas de vías respiratorias altas, lo más adecuado primero es visitar a un especialista o un médico para que vea cuál es la causa, cuál es el factor que desencadena que esta persona tenga más predisposición a las infecciones de vías respiratorias altas. Al inicio de este diálogo, usted nos hablaba de la clasificación de bacterias. Existen bacterias buenas y bacterias malas. ¿Cuáles son en este caso las bacterias buenas o que ayudan al organismo en este caso? A ver, hay bacterias que son infecciosas y otras que son, las tenemos coloquialmente, buenas y malas. Vamos a hacer el ejemplo de las buenas, las más famosas, las que más las conocemos, los probióticos, los lactobacillus. Te he escuchado hablar de esas bacterias. Son bacterias muy especiales que tienen un comportamiento ventajoso, sobre todo en el tracto digestivo, donde se convierten incluso en bacterias de defensa que actúan muy adecuadamente en la situación de evitar que exista una proliferación de bacterias malas como los parásitos o bacterias infecciosas, digamos, nocivas, patógenas. Le vamos a llamar de una manera así para que exista mayor entendimiento del público como bacterias buenas y malas. ¿Qué patrón nosotros debemos conocer cuando hay una diferencia entre un virus y una bacteria? No le entiendo la pregunta. ¿El patrón en qué A ver, sentido? en el sentido, por ejemplo, cuando yo sé que yo tengo una bacteria y no un virus antes de hacerme atender a un médico, por ejemplo, digo, tengo un dolor en la garganta o a la final tengo un dolor de barriga que es muy frecuente, entonces yo digo, es un patrón que posiblemente puede ser algún tipo de bacteria que tengo y tengo que ir al médico. O sea, antes de ir al médico quizás uno puede autoanalizarse, mi organismo me está pasando algo, en mi Creo organismo le que está sucediendo algo.
Ese es uno de Ujú. los principales errores que tenemos. ¿Ya? Es muy difícil hacer una diferenciación cuando usted tiene un cuadro, si es que es viral o bacteriano. Eso ya lo Correcto. tiene que decidir el médico con un análisis de sus síntomas, de sus signos, haciendo una buena historia clínica, haciendo un análisis de su diagnóstico, un diagnóstico diferencial para dar un tratamiento adecuado. Este es un proceso que solo suena largo, pero es lo que el médico está entrenado y preparado para hacer. Le voy a poner, por Es, ejemplo, una ujú. situación, una diarrea, para no hacerlo de las vías respiratorias. Llega un niño Correcto. con diarreas copiosas que tienen más de 5 o 6 veces al día, con una deshidratación. Entonces, para la madre o por la persona que no tiene un conocimiento, es muy difícil diferenciar entre si esta diarrea es ocasionada por un virus, por una bacteria o por parásitos. Entonces, ese es el problema y por ahí parte la situación de la automedicación y del problema que tenemos al no acudir al médico, porque creemos que todas las diarreas pueden ser bacterianas y ese es un error, porque cuando usted piensa que todas las bacterias, las diarreas pueden ser bacterianas y da sin tener la necesidad y usted prescribe o usted se administra antibióticos, puede incluso desarrollar un proceso diarreico más agudo. ¿Por qué? Porque forma una diarrea medicamentosa. ¿Y por qué se forma esta diarrea medicamentosa? Porque usted está dando antibióticos y los antibióticos lo que están haciendo en el tracto digestivo es matando indiscriminadamente a las bacterias. Y como no es un problema infeccioso, si no es de bacterias, si no es un problema, puede ser de la reacción alimentaria por una ingesta de algún alimento descompuesto, lo que hacen los antibióticos es matar a las bacterias buenas que le llamamos y ocasionan que se eleve el problema y que tenga un flujo más de diarreas y que presente lo que llamamos la diarrea medicamentosa. Y vamos a la situación de la garganta. Si nosotros tenemos en la garganta y vamos, lo más común, llegan a la farmacia, por favor, mi hijo está o mi esposo está con fiebre, le duele la garganta y tiene fiebre, es lo que hace la farmacéutica, el dependiente. Sin tener ningún conocimiento, le da un antibiótico, primero con mala dosis, segundo con un poco tiempo de administración. ¿Y qué es lo que está haciendo? Quizás se cura el paciente porque está cursando con un ciclo de una enfermedad viral autolimitada, pero lo que termina al final es haciendo algo muy peligroso, que es la resistencia a los antibióticos. Entonces, siempre que tengamos un problema de salud, siempre que tengamos una situación que ya se complica, antes de que se complique, obviamente lo primero que hay que hacer es acudir al médico y no automedicar. Desde el primer síntoma que tengamos, entonces la recomendación principal es acudir al médico. Ahora, si las personas tienen un poco de miedo o un poco de temor ir a los hospitales precisamente por el tema del coronavirus, al tener algún tipo de bacteria, algún virus, cualquiera que este sea, ¿cuál sería su recomendación para que la gente pierda ese miedo, en tal caso, para poder ir a los hospitales en el momento que ya necesitan ir por algún tipo de infección o algún tipo de situación que esté pasando en su organismo? Pues no. A ver, salvo los hospitales que son COVID directamente, Ujú. los centros de atención, sean de tercer nivel, hospitales de especialidades, de segundo nivel, hospitales generales, o los centros de salud, que son los de tercer nivel, todos tienen una distribución entre distanciamiento y un alejamiento entre pacientes que tienen sintomatología respiratoria o pacientes COVID y pacientes no COVID. Entonces, siempre va a haber esta diferenciación en ese sentido. El mismo riesgo de ir a un centro de salud tiene al coger un bus, estar en un bus que tiene mayor cantidad, un sobre aforo, entonces ahí tiene igual, incluso más riesgo de ir a un hospital. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, cuando acudamos al médico, guardar las medidas de bioseguridad, específicamente la mascarilla. Obviamente, cuando salgamos, lleguemos a la casa, el lavado de manos, así no nos vayamos al hospital, nos vayamos solamente a la tienda, apenas lleguemos de afuera, es limpiar las plantillas de los zapatos y sobre todo lavarnos las manos. Eso tiene que ser importante. Guardar el distanciamiento y siempre tener nuestras habitaciones de los lugares donde estamos siempre con ventilación. Correcto. Doctor, ahora, un diagnóstico, ¿cuánto tiempo puede durar desde el momento que ingresa a una cita médica frente a un cuadro cualquiera que este sea?
Un diagnóstico. Bueno, cuando usted Ujú. llega a una atención médica, lo que nosotros hacemos es un proceso. Si usted es primera vez, hacemos todo un proceso desde que va desde conocerle a la persona de dónde viene, cómo es, qué religión, qué estado civil, dónde nació, etcétera, etcétera. Después vamos a hacer una situación en la que vamos analizando los antecedentes de la paciente, los antecedentes familiares, los hábitos, los problemas que tienen otras partes del organismo, alergias, si es que es una mujer, antecedentes clínicos obstétricos. Después de haber hecho este análisis, recién vamos a preguntarle al paciente qué es lo que le sucede. Una vez que qué es lo que sucede, vamos a recolectar toda una serie de información, cómo, cuándo empezó, dónde empezó, a dónde se fue esta molestia, qué reagudizó, qué otra molestia más tiene, qué síntomas más lo tiene. Y una vez que tengamos esta información, vamos a un examen físico, es decir, vamos a examinar al paciente, vamos a proceder a tomar la temperatura, la presión, a palpar, a sentir el abdomen, a escuchar los pulmones, el corazón, todo lo que se llama el examen físico. Una vez que tenemos todos estos tres procesos, hacemos una selección mentalmente y hacemos lo que se llama la agrupación de signos y síntomas. Entonces, agrupamos, hacemos un análisis, damos mentalmente un diagnóstico diferente, un diagnóstico inicial. Y buscamos que otros diagnósticos pueden dar lo mismo que el paciente tiene y vamos descartando. Una vez que hemos tenido ese descarte, llegamos a un diagnóstico. Y con el diagnóstico damos la medicación y le decimos al paciente cómo tiene que tomar, qué es lo que tiene que tomar, qué medidas tiene que cumplir, cuándo tiene que venir al control. Esto es un proceso muy rápido que lo hacemos los médicos con la experiencia que tenemos, con el conocimiento que lo tenemos, y este es lo que se llama el proceso médico, que tiene que ser acompañado con algo muy importante que se llama la relación médico-paciente. Y esto se da con un tiempo adecuado. Lastimosamente, en los hospitales de servicio público no podemos hacer todo este proceso porque solamente tenemos 15 minutos para un paciente. Ese es un tiempo muy corto para hacer todo lo que decimos. Y además debemos tomar en cuenta una situación. El paciente no solamente va para atenderse por un problema de salud, un problema de enfermedad. No va porque este problema ocasiona también problemas sociales, familiares, económicos, comunitarios. Y el paciente necesita que le escuche el médico. Y el médico no solamente tiene que estar para decirle que tiene esto, tome decisión. No tiene que ser un acompañamiento y tiene que darle una solución también a la necesidad psicológica que tiene el paciente. Eso se llama, todo ese proceso se llama la relación médico-paciente y es la base para tener un buen tipo de atención y un buen tipo de tratamiento. Lastimosamente, como le dije, en el sector público prácticamente es imposible, por lo que nos están quitando el tiempo, dando solo 15 minutos al paciente y tenemos alrededor de 32 pacientes que atendemos al día. Entonces, eso es imposible tener una buena atención, una atención de calidad y sobre todo tener una atención con una relación médico-paciente adecuada. ¿Cuánto debería ser ese tiempo que debería dedicarle un doctor, por ejemplo, a un paciente, cualquier de ellas que sea el problema de salud que conlleve? Pues no. Término ¿Cuál sería medio, la pues, herramienta? término medio, 30 minutos. Depende del tipo de 30 enfermedad. Si es minutos. un problema de psicológico o una atención de psiquiatría, tiene que ser un poco más porque puede ser 45 minutos o incluso una hora la primera vez. Y a un paciente geriátrico también tiene que ser prolongado. Los controles ya serían 5 minutos, 10 minutos menos, serían 20 minutos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario hacer todo esta situación. Entonces ahí tendríamos una atención de calidad y cumpliríamos lo que dice la Constitución, darle a la población, que la población tenga acceso de atención de salud de calidad y calidez. Correcto. Doctor, ahora, al hablar nuevamente de los virus se repiten constantemente y, por ejemplo, si a mí me dio hace 15 días una gripe y luego de 15 días o luego de un mes o luego de 2 meses me repite otra vez la gripe, se llama, en este sentido, ¿sería el mismo virus que tuve en primera instancia y se vuelve a repetir o es totalmente distinto el cuadro? Depende de la situación. Por ejemplo, hay virus que cumplen un ciclo vital en el cuerpo y desaparecen. Hay otros virus que se mantienen por mucho tiempo. Hay otros virus que entraron pero dejaron ya las lesiones permanentes. Entonces,
lo que se llama es la inmunidad en ese sentido. Y los dos únicos virus que ya no tenemos problemas, que el mundo ha tenido inmunidad, pues es el virus de la viruela y el virus de la poliomielitis. Son dos que hemos logrado vencer a nivel mundial. No lo hemos hecho, parecía que lo íbamos a hacer con el virus del sarampión, pero lastimosamente ese comportamiento de un segmento de la población que rechazó hacerse una campaña de las vacunas con el sarampión, pues lo que dio caso es que en los últimos años tengamos más presencia de virus del sarampión y que este siga presente en el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, o sea, tenemos un proceso, no podemos decir el virus, ya no vamos a tener la infección con ese virus, sí lo podemos tener. Obviamente hay algunos que los tiene usted una sola vez en la vida y ya no los tiene, pero se encuentran en el medio ambiente y si usted baja la inmunidad, como los pacientes con HIV, con problemas de inmunidad, puede descender y puede también presentar este tipo de virus a pesar de que ya lo ha tenido anteriormente. Entonces, no podemos decir que cuál tipo de virus, que todos los virus usted se contamina y ya no va a volver a contaminarse, no. Todo depende de cómo responda la inmunidad. Y aquí podemos hablar algo que acá se estuvo diciendo. Y una de las estrategias para vencer al COVID-19, al SARS-CoV-2, era la inmunización por rebaño. Es decir, que todo el mundo la mayor parte de la población tiene que infectarse y haríamos inmunidad. Lastimosamente, esa teoría ya se está descartando. Esa hipótesis se está descartando. ¿Por qué? Porque empezó a hacer eso. Suecia ha dicho que prácticamente no se pudo conseguir el objetivo y que está empezando a tener medidas de restricción como las tienen en otros países. Entonces, hablar de estas inmunidades tipo rebaño en este momento es una utopía. Eso quiere decir que en el caso del coronavirus todavía se podría decir que seguimos en un periodo de estudio que aún no sabemos realmente en qué terminará. No podemos decir, estamos diciendo. El SARS-CoV-2 no tiene tratamiento específico. Se está intentando en Estados Unidos aplicar un cóctel, pero este cóctel es para pacientes que tienen con sintomatología leve a moderada. La vacuna, como usted sabe, todavía no está, ninguna de las vacunas está aprobada, no se la va a comercializar todo en este momento. Alguna de ellas, creo que es la de la Pfizer, no sé cuál, se la va a aprobar en este mes, pero habría que esperar a ver cómo se comporta, cómo el virus la recibe, cómo se presenta la inmunidad en los seres humanos, y para tener ya una respuesta y decir la vacuna tuvo un efecto, hubo una inmunización importante en el mundo y podemos estar tranquilos, creo que tendríamos por lo menos, algunos científicos hablan en el mundo que por lo menos tendríamos que esperar 2 años y medio a 3 para tener esa respuesta. Entonces las cosas no son tan tranquilas. Hay que seguir con lo único que tenemos para combatir la infección del COVID-19, que es el proceso de contención. ¿Quién tiene especial importancia en este proceso de contención? Es la comunidad, porque es la comunidad, es el pilar fundamental para disminuir la transmisibilidad del virus y poder tener así una respuesta adecuada de los servicios sanitarios en el medio país. Ahora que ustedes han estado al pie de la lucha de este coronavirus frente a todo lo que se ha suscitado desde el mes de marzo, frente a ello hay muchas personas que se mencionaba del tema de inmunidad por 6 meses frente a los primeros que ya salieron contagiados y que se recuperaron, y que mucho esto ha hecho de que la población se confíe. A mí ya me dio, puede hacer que a mí ya no me dé. No existe un estudio en este momento que nos diga que existe una inmunidad permanente. Hay estudios que dicen que la inmunidad puede ser de 3 a 6 meses, depende de la carga viral que tuvo el paciente. Entonces, a pesar de que a usted le ha dado el virus, ya está documentado, incluso aquí en el país,
fue documentado un caso de una reinfección y fue aceptado y aceptado a nivel internacional como un caso verdadero. Entonces, sí existe el riesgo de tener una reinfección. Entonces, para evitar ese riesgo, igual, lo mismo que estamos hablando desde el inicio, las medidas de bioseguridad, no hay nada más. No existen fórmulas maravillosas, no existen aguas mágicas, no existen medicamentos ni drogas que sean adecuadas para un tratamiento eficaz, un tratamiento directo a ese coronavirus. No existe, no hay. Todo lo que alguien le diga eso es mentira, no hay, no existe. Lo que estamos haciendo es aprendiendo a dar un tratamiento para las secuelas, para las complicaciones que tiene el COVID-19. Y eso nos ha costado mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho conocimiento a todos los médicos a nivel mundial. Cada día que vamos aprendiendo, vamos disminuyendo un poco esta suerte de ignorancia que tenemos sobre el comportamiento la, el, la realidad que tiene esta COVID-19. Lo que nosotros conocemos es una gota y lo que desconocemos de COVID-19 es todo un océano. Entonces tenemos que seguir conociendo que en este momento no nos toca más que solicitar y pedir la colaboración de la comunidad con disciplina, responsabilidad y solidaridad. Correcto, doctor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir mi sistema inmunológico hay que comenzarlo a subir las defensas, hay que comenzar quizás a mantener una correcta nutrición para tratar de que si a la final me dé alguno de los virus, no me coja así como que tan de golpe y termine como que tirándome a la cama y no poderme levantar, por decirlo de esa forma? No existe un método en el mundo en el que le diga usted tiene el 90% de inmunidad, el 70%, el 20%. No existe, eso es algo muy subjetivo. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros sentidos con lo que hablamos al inicio, con tener una vida sana, evitar tener una alimentación sana, evitar el consumo de alcohol, de drogas, de cigarrillo, hacer una vida sana, una vida adecuada, no sedentaria y con una buena relación con el medio ambiente. Eso es lo que tenemos que hacer, es la única manera con la que podemos fortalecer al organismo. Después es uno de los elementos que disminuye la capacidad de defenderse del organismo. Pues lo que tenemos que hacer es una vida sana, tenemos que dar un equilibrio entre el sistema, digamos, el esquelético y el esqueleto psicológico. Entre los dos debe haber un equilibrio para tener una vida sana y una vida vital. Doctor, ahora sí, denles una recomendación a todos nuestros seguidores para seguirnos cuidando frente a una situación que vivimos y convivimos, como es el coronavirus, y frente a otras bacterias que también están dentro del ambiente. La primera recomendación es la solidaridad. Una de las estrategias que tuvo la Organización Mundial de la Salud hace 9 meses, 10 meses, había manifestado que la única manera con la que podemos vencer el virus es con una solidaridad mundial, y eso es lo que pedimos también aquí. Guardar las medidas de bioseguridad, porque esas medidas de bioseguridad no solamente son para evitar el COVID-19, sino podemos evitar muchas enfermedades como ya le habíamos dicho, el lavado de manos tan simple, tan elemental, nos puede salvar la vida, nos puede salvar, incluso nos puede evitar que contaminamos o que contagiemos a todos nuestros familiares, a nuestra comunidad, a nuestros pacientes, solo lavándonos la vida. Entonces, lavado de manos, utilización de la mascarilla, el distanciamiento social, una vida sana, evitar los lugares con aglomeración, lugares no ventilados, tener un proceso de responsabilidad, disciplina y solidaridad es lo que nos permite pueden avanzar. Muchas gracias, doctor Víctor Álvarez, él es presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, por haber compartido estos pequeños consejos y recomendaciones para cada uno de nuestros seguidores y a cada una de las personas que se seguirán conectando. Gracias por su fiel sintonía. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Estaremos gustosos de seguir conversando otros temas. Y también queremos reiterar a las personas que viven también en la ciudad capital a seguirse cuidando también. Sabemos que allá también los casos están bastante altos, el índice de contagio. También queremos que se cuiden. También cuídense en Guayaquil, cuídense en cada uno de los lugares del Ecuador. Es importante nuestra vida y hay que saberla cuidar. Doctor. Muchas gracias, y ese es el mensaje, no solamente para los quiqueños, no para todos los ecuatorianos. Seamos solidarios, cuidémonos, protejámonos.
cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, porque al cuidarlos a ellos estamos cuidando a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de la comunidad, a nuestros profesionales de la. Creo que se le fue la señal al doctor. ¿No? ¿Seguimos? Sí, doctor, ya. Ahora sí, pensé que se había ido. Sí, muchas gracias, doctor, entonces por habernos acompañado esta noche y reiteramos la invitación más adelante para seguir conversando de otros temas que también queremos saber, seguir conociendo y también queremos seguir siendo recomendados por la parte médica. Recuerden el consejo que nos daba el doctor el día de hoy, no automedicarse, acudir al médico de manera inmediata apenas tengamos algún tema de salud que nos está molestando en nuestra vida. Gracias, Muchas doctor. gracias. Mientras nosotros seguimos conversando con cada uno de nuestros seguidores, les damos a conocer también que Revista Culturizarte se sigue renovando. Gracias por cada uno de ustedes por estar en sintonía el día de hoy. Les comento que el día miércoles posiblemente tenemos otra entrevista, así que no se despeguen, siguen en sintonía de Revista Culturizarte. Vamos a hablar de otro tema también de salud, posiblemente el día miércoles. Estamos por ahí todavía confirmando para tratar otro tema que también nos interesa, y es que precisamente nosotros queremos seguir recomendando a través de estos pequeños diálogos con especialistas que nos ayuden a generar también, no tan solo en nuestra salud, sino también cosas que nos sirven para nuestra vida. Recordemos, mando saludo a cada una de las personas que han estado conectadas. Me ha enviado una solicitud una persona. Buenas noches. Y así hemos de concluir el día de hoy esta jornada. Espero que tengan una excelente noche. Recuerden seguirnos a cuidar, mantengamos la distancia necesaria, la prudencia, sobre todo en nuestra vida. Cuidémonos, lavémonos bien nuestras manos, usamos la mascarilla, el alcohol, el gel desinfectante. Recuerden que, como mencionaba el doctor el día de hoy, el lavado de manos así es tan esencial, no tan solo para el coronavirus, sino para evitar algunas bacterias y otros virus que también están en el ambiente. Recuerden, soy Carlos Aguilar, a cuidarnos, a seguirnos protegiendo, y conmigo será hasta una próxima ocasión. Gracias y cuídense y que tengan una excelente jornada y una excelente noche.